Bien, empezó la grabación. Bueno, muchachos, entonces vamos con la unidad 2, sesión 5. ¿De acuerdo? Si no me equivoco, esta es la última sesión de la unidad 2. Hemos debido de acabar la semana pasada, pero por el examen no pudimos culminarla, ¿no? Entonces ahora la culminamos, aunque han tenido el material, y luego empezamos la tercera y última unidad, absolutamente con lo que es la monografía en sí. Dos sesiones, una sesión de un poco de teoría y la siguiente sesión ya es la práctica en cuanto a los lineamientos de cómo vamos a hacer nuestra monografía. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las técnicas de participación grupal. En el momento que no me escuchen, por favor, me informan. O si no llegan a ver, también me informan por si se va la red o hay algún tipo de problemas, ¿ya? Porque como les comuniqué, se arregló mi máquina, pero la pantalla, a pesar que es nueva, me ha venido más opaca que la que yo tenía. Entonces, un poquito me tengo que acercar para ver. Empezamos, muchachos. Estas técnicas son como lo que hemos hecho, ¿no? La lectura, la toma de apuntes, el subrayado, los organizadores gráficos, mapas conceptuales. Ahora, esta técnica de estudio ya viene a la técnica expositiva, de cómo nosotros podemos reunirnos para captar información, reunirnos para brindar información o simplemente para exponer un tema nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, algunas generalidades, ¿no? Se refiere al conjunto de estrategias que se usan, pero vamos a ver, para que varias personas, o una o varias personas, expresen sus conocimientos, ¿no? O su información y manifiesten sus puntos de vista, esto con el fin de llegar a conclusiones satisfactorias. Dentro de estas técnicas, que más o menos les he puesto en la respuesta, es el foro, sinopsis, mesa redonda, debate, diálogo, panel, entrevista. Son las más conocidas y las más usadas. Tenemos un pequeño concepto de lo que es en sí las técnicas de participación grupal. ¿Por qué se pone individual? Porque en algunos momentos tú vas a ser el expositor, el invitado, la persona que va a dar la referencia, ¿no? El experto que te van a llamar a que brindes tus conocimientos sobre un tema. Entonces se te vuelve individual a ti y grupal para los demás. Y de acuerdo a cómo la uses la técnica, es la metodología o la dinámica que se va a emplear, ¿no? La dinámica grupal que se va a emplear en cada uno de estos. Ahora, el concepto en sí son las maneras, procedimientos o medios sintetizados que sirven para organizar, desarrollar actividades de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos. Vamos a ir avanzando. Aunque esto ya lo han leído, bueno, al menos los que están asistiendo puntual a clases, ya lo han revisado el material. Estas técnicas grupales son medios útiles para que los grupos en sí funcionen eficazmente y para lograr un objetivo individual que es el plasmar la información, ya tanto sea en la exposición, por ustedes, por un experto, o para recopilación de información también se puede usar, ¿no? O en el caso de la entrevista, ¿no? Que se hace también para recopilar opinión de las personas, información, sea verdad o sea mentira, en base a preguntas, ¿no? Esas preguntas son las dinámicas. Ahora, estas técnicas definitivamente cuando tú usas una técnica mejora la productividad del grupo, ¿no? Eleva el grado de satisfacción del integrante y te motiva a seguir. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros nos hemos acostumbrado en el tiempo de los abuelos, de nuestros padres, a que el docente dicte, como ahora, ¿no? Ustedes escuchan, escuchan, escuchan. Si no digo un nombre, digamos Doris, no sé si estará de delivery, estará en clases, no estará en clases, entonces a veces no participamos. Entonces, ¿cuál es la forma que podemos hacer participar a las personas, ¿no? Mediante estas técnicas grupales y usando las dinámicas en cada técnica grupal. Entonces, esto le va a servir bastante para su exposición, básicamente. Entonces, esta técnica se puede manejar de la siguiente manera, ¿sí? Se maneja la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? En base a diapositivas, en base a PPTs como hay, cañones, en base a señas, juegos,
¿sí? Nos sirve también para analizar el público o el alumno que está escuchando nuestro tema de información, ¿no? Ahora, para esto también, para buscar una adecuada técnica de participación grupal, se debe seleccionar también un tema adecuado y de interés para todo el grupo, ¿sí? En el transcurso de la dinámica se debe hacer prácticas. ¿Y qué tipo de prácticas? Prácticas dinámicas y esencialmente el método discursivo, donde cada participante, así como ustedes, vamos a exponer y vamos a también permitir tipo panel a preguntas y repreguntas, ¿sí? Y generalmente se busca cuando es un grupo amplio que exista un moderador para que ninguno de los participantes, tanto el ponente o el público o los ponentes, se puedan, no sé, a veces unos se enojan, otros toman mucho tiempo, otros hablan sobre otro tema que no es el indicado en la ponencia, entonces el moderador te da los minutos, te permite hablar, te da lugar a que cuándo puedes hablar, cuándo no puedes hablar, por favor señor, gracias por su participación, sigue la señorita, entonces esa es la función de moderador. ¿Qué más busca estas técnicas grupales? ¿No? Busca información, información sobre el tema planteado. Ahora, esta información que se brinda durante estas técnicas de simposios, paneles, conferencias, brinda un mensaje. Si ustedes van a exponer su monografía mediante una de estas técnicas, o netamente la expositiva, ¿no? Tienen que al final brindar el mensaje, el por qué y para qué fue hecho su trabajo de investigación. ¿Qué lograste con ello? ¿De acuerdo? Y luego nos vamos a basar siempre en todo este tipo de técnicas, ¿no? De participación grupal, siempre a un círculo de preguntas y repreguntas, ¿no? Es igual como se hace en las conferencias de prensa, ¿no? Vienen los ministros o vienen los exponentes y empiezan a detallar todos los temas. Esto se ha hecho, esto se ha tratado, o el tema es sobre el COVID, esto, las pruebas son estas. Preguntas, señores. Ahí viene uno pregunta. Repregunta, si en caso que el ponente puede preguntar también, o simplemente escuchar las preguntas o las dudas que tengan los participantes. Todas se caracterizan por lo mismo, ¿no? Tenemos objetivos tres básicos. Integra a los grupos, integración grupal, conocimiento de los integrantes del grupo, porque te puedes dar cuenta quiénes han venido, quiénes están, qué especialistas, qué personas, qué tipo de alumnos, estudiantes tienes en tu exposición, a tu reunión, ¿no? Entonces, otro objetivo es iniciar trabajos en grupo. Básicamente, con eso les digo, el objetivo acá que quiere decir es que brindar la información para empezar la exposición. Finalidades propicias para mayor interacción entre los miembros del grupo, lo que es lo que se busca, interactuar entre todos, desarrollar habilidades y actitudes para el trabajo en grupo. Eso es muy bueno, te enseña a ser empático, a ponerte en lugar de otro, te enseña también la habilidad expositiva, ¿no? Cómo tú pierdes el miedo a poder difundir, informar tu propio tema, ya que tú eres el especialista y tú sabes del tema. Entonces, a veces uno por miedo nos trabamos o nos demoramos o no nos vienen las ideas rápidamente. Entonces, esto con la práctica se nos vuelve más habitual. Entonces, es muy bien el uso de las técnicas de participación grupal. Propicia que se manifiesten actitudes individuales y grupales y favorecen su análisis grupal. Enseñar, aprender haciendo. Esto es importante porque durante el transcurso de una ponencia o conferencia se hacen también pequeños grupos, ¿no? O pequeñas dinámicas, como el Philips 66, lluvia de ideas, incluso se pone temas grupales y al final todos los grupos se juntan en uno solo y empiezan sus exposiciones y una rueda de preguntas. Desarrollo de compromiso individual y colectivo. Tu compromiso individual es brindar información y el de receptor es escuchar y adquirir esa información. Y el colectivo o grupal es tratar de participar y tratar de ser parte de esta información, ¿no? Desarrolla responsabilidad colectiva.
ya que hay normas, porque todos te van a estar callados, levantar la mano al participar, cuando te toque, y cumplir los objetivos y, ¿cómo te puedo decir?, los trabajos individuales que el ponente te pueda poner a ti. Más que todo estamos haciendo un repaso, ¿no?, de esto. Esto es lo mismo, ¿no? Desarrolla sentimientos de nosotros mismos, porque nos hace sentirnos mejor, nos hace sentirnos motivados, enseña a pensar activamente, ya que al exponer tienes que ser más activo en la lluvia de ideas que vienen en tu cerebrito para poder encontrar las palabras adecuadas, dependiendo del público o de los estudiantes, cómo llegar a ellos. No hablemos de dependiendo del nivel sociocultural, no se puede hablar de eso, ¿no? Sería una falta de respeto. Simplemente se trata de ver las palabras adecuadas para evitar mucho tecnicismo y para que sea comprensible, a no ser que sea un debate, un foro, una conferencia de pura personal experto. Cuando es de puro personal experto, se supone que las palabras técnicas ya las conocemos, pero cuando no, es un foro de información o un foro o una conferencia de planteamiento de algún tema, es necesario que el ponente y tanto ustedes empleen las palabras más comunes y entendibles por todos. Desarrolla capacidades de cooperación, enseña, me salté esta, enseña a escuchar, porque así no nos parezca la idea del ponente, pues él lo está haciendo y él está brindando la información porque se supone que ha investigado, se supone que es un profesional que tiene la capacidad de poder exponer ese tema, ¿no? Ya sea por sus estudios, por sus investigaciones, o por su preparación de antes de la exposición. Esto es importante, vencer temores, inhibiciones, sentimientos de inseguridad. Esto te enseña cuando tú empiezas a la primera ponencia, ¿no? Empiezas tú a hablar del tema, no, mi trabajo monográfico es sobre la siguiente, ya eres más serio, ¿no? Señores, muy bienvenidos, mi trabajo monográfico se trata de tal cosa, y la siguiente ya lo haces más dinámico, ¿no? Ya, a ver tú, ¿cómo crees que he venido? ¿Para qué he venido? ¿De qué crees que se trata mi trabajo monográfico? Si estamos, digamos, en hotelería, ¿qué puede ser? En administración bancaria, ¿qué puede ser monografía? Entonces, cada vez te hace más fácil, ¿no?, meterte en el tema y prepararte más para futuras exposiciones, ¿no? Eso te hace vencer temores, como se dice, ¿no? Crear actitud positiva frente a los problemas. Siempre te permite esto de que cualquier pregunta incómoda o que no estés muy bien preparado, que eso no debe pasar, ¿no? Tengas la facilidad de salir de ello con los conocimientos e información adecuada. Si tú no tienes la información adecuada en ese momento, te recomiendo que siempre le brindes al estudiante, al ponente, decir, ¿no? Sinceramente la verdad, ¿no? A ver, discúlpame, no estoy muy informado de esto, pero es cuestión de que investiguemos un poquito. A ver, mi teléfono es tanto, o mi red es tanto, o mi WhatsApp, entonces comuniquémonos, por favor, ¿no? Lo dejamos el tema pendiente, para no tener que incurrir a errores de información, ¿de acuerdo? Ahora, esto es importante, ¿no? De paso por su trabajo, perdón. Las técnicas grupales, una pequeña clasificación. He optado por poner en este cuadro tres clasificaciones, ¿sí? Técnicas donde intervienen expertos, o sea, expertos que dominan la materia, es su profesión, tienen experiencia, mucho recorrido, donde se pueden dar en los sinopsios, en los paneles, las mesas redondas, el diálogo o debate, la entrevista o consulta pública y la entrevista colectiva. ¿Por qué estas de acá? Todos estos paneles, el diálogo, las consultas públicas, el ponente tiene que dominar el tema o tiene que haber estado in situ, o sea, justamente en el lugar que ocurrieron los hechos, para poder manifestar la veracidad de las acciones o de la información que se está brindando. O sea, no es solo que el ponente haya leído, o sea, informado, o haya preparado su diapositiva. No, tiene que tener un poquito más de conocimiento porque va a haber preguntas dentro y fuera de la exposición. Otra técnica, técnicas de discusión o debate de todo el grupo.
Para estas técnicas de discusión o debate de todo el grupo, no es necesario que sean expertos, ¿de acuerdo? Es interesante invitar expertos, es interesante hacerlo entre expertos o conocedores del tema, o simplemente los que por primera vez buscamos información. Estamos en un debate dirigido, ¿no? O discusión guiada, donde tenemos un moderador que nos permite que no nos peleemos entre nosotros, ¿no? Nos permite tiempos de intervención de cada uno de nosotros para poder dar nuestros aportes y opiniones a cada tema. Pequeños grupos de discusión podemos armar dentro de todo el debate, digamos la clase de 15, podemos armar grupos de 3 o de 5 y luego llegar a unas conclusiones finales. Los foros, que nosotros lo tenemos acá, por ejemplo, el foro online, pero también los foros es una especie de debate, pero en el debate hay un poco de discusión. En el foro no. En el foro son las opiniones que nosotros podemos brindar o las respuestas a preguntas específicas. El diálogo es lo que podemos hacer o deberíamos estar haciendo ustedes y yo, ¿no? Preguntando, es como una conversación informativa, es como cuando vas a una fiesta o a la esquina de tu barrio, digamos, los chicos y se ponen a hablar de fútbol, o las chicas se ponen a hablar de los vestidos, del maquillaje y de las vecinas y demás chismes, entonces se van, con el chisme las chicas se van informando, conversando. ¿Y sabías de María? Y sí, y Carlos, entre los chicos, ¿no? Y sabías, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos goles metió, no sé, Cuevita y qué pasó? Entonces vamos informándonos hasta llegar, que deberíamos llegar a un nivel de conversación o de diálogo donde nos podamos informar cosas que nos sirvan. En caso de los hombres, hoy sabes que tenía un problema con el motor, no sé si la batería se ha cruzado. Ah, sí, a mí también me pasó. No, esto, yo fui con mi mecánico y me dijo tal cosa. Entonces vamos dialogando yo y informándonos para bien, para mejorar nuestro conocimiento y ampliar nuestra información para solucionar ese problema y nuevos problemas en el futuro, ¿no? Y el que no tiene problemas, algún día puede que les pase y ya tiene la información. La discusión de gabinete y el Philips 66. Esa discusión de gabinete y el Philips 66, especialmente el Philips 66, es muy usado porque son agrupaciones. Generalmente se hace 6 grupos de 6. Es un ejemplo. Yo puedo poner mi Philips 33, ¿no? Ojo. O mi Juancito 22. Grupos, 2 grupos de 2. Y si somos 15 personas, un Juancito 35, digamos. 3 grupos de 5. ¿De acuerdo? Para que ya, este grupo me desarrolle este tema, este tema, este tema. Y al final ya, chicos, a ver, sobre el tema tantos, a ver, ¿qué opina el grupo? ¿Alguien de ustedes tiene alguna cosa más que opinar? No, ahora te toca a ti. ¿Ves? Esa es una forma de trabajar. Ahora, una tercera clasificación son las técnicas de estudio o de profundización. Ahí están los talleres, en este caso, ¿no? Los talleres que nos evocamos a un tema específico. Nosotros tenemos creo que 5 o 6 talleres donde nos brindan un curso con distintos tipos de información, ¿no? Creo que después, seguido mi tema, viene creo primeros auxilios, ¿no? Es un taller donde te enseña cómo actuar, ¿no? En caso de alguna emergencia y conocimientos básicos que debemos de tener cada persona en toda circunstancia, que no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, pero lo necesitamos para salvar y proteger nuestra vida, de nuestra familia y de que podamos apoyar. Servicios de Estado Mayor, proyectos de visión futura, seminarios, comisiones, juego de roles y estudio de casos. En estudio de casos es sencillo, a cada uno se le empieza a dar casuísticas o en pequeños grupos para que vayan delimitando y de qué se trata y para qué se puede usar. No todos de acá, ¿ya? Porque el seminario lo conocemos, es un seminario donde se brinda una información y se hace durante el seminario, se hace exposiciones, dinámicas y se parte en varias partes, ¿no? Se puede poner varias dinámicas o una sola dinámica, como en la mañana se pone, en la tarde se hace grupos talleres, eso es todo un seminario. Otro que es importante, esto de acá, juego de roles. El juego de roles es importante, ¿por qué? Porque en el grupo nosotros intercambiamos papeles o nos ponemos en el papel de otro. Digamos, en hotelería, ¿no es cierto? Digamos, ya, ¿tú de qué te desempeñas? Ah, no, yo soy el cuartelero. Muy bien, hoy día vas a ser el gerente. ¿Tú qué eras? El gerente, tú vas a ser el guachimán, tú vas a ser el administrador. Entonces vamos para ir conociendo qué funciones
y cómo las deberíamos hacer y qué pensamos. Y un jefe, un gerente, es muy, muy, muy importante que haga este tipo de trabajo para que sepa y no critique y no despida o no menosprecie cada función de cada persona dentro de un grupo de trabajo o de exposición. Secretario, por algo te elegimos secretario, pues copiarás bonito, con buena letra, buena ortografía, copiarás rápido. El tesorero, por algo es tesorero, ¿no? Tendrá las capacidades de honradez, de cuadrar bien las cuentas. Entonces tú ponte en lugar de otro para ver si puedes escribir claro, preciso y rápido. Ponte en la cuenta del tesorero para ver si puedes hacer las rendiciones de cuenta o te va a faltar plata o te va a sobrar. Entonces, eso es muy importante, este juego de roles, ¿no? A ver, ¿cómo elegir una técnica adecuada? Para elegir hay que ver los objetivos, ¿sí? Los objetivos que persigue el grupo. ¿Qué buscamos? En nosotros, nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Informar, dar conocimientos, brindar un debate entre expertos para yo acrecentar mi información, ¿no? Yo soy doctor, el otro es doctor, el otro es doctor, entonces entre nosotros tratar de llegar a una mejor conceptualización. Entonces, de acuerdo a nuestro tema monográfico o nuestro trabajo que podamos realizar, elegimos la técnica de participación grupal. Ahora, la madurez y entrenamiento del grupo. El entrenamiento se da en el proceso. La madurez es la objetividad, la motivación y, como se dice, la responsabilidad de hacer bien las cosas. El tamaño del grupo, debemos tener en cuenta cuántas personas tenemos, para quiénes vamos a exponer. Si son pocos, puede ser, ¿no?, una dinámica grupal. Si son muchos, va a tener que ser un seminario. Si son, digamos, 15 o a 20, se puede hacer un taller. Pero si son 50, 100, no vamos a poder trabajar talleres. Entonces, simplemente se va a hacer un seminario. No vamos a poder debatir porque va a haber 100 personas que van a querer intervenir. Bueno, como en nuestro caso, ¿no? No creo que los 100 intervengan, pero al menos 20 de los 100 van a querer intervenir. Entonces, eso va a meditar tiempo. Características del medio externo, ¿no? ¿Con qué contamos? Contamos con local, donde lo vamos a hacer, contamos con lo que es el cañón, con lo que es laptop, con zona de descanso, contamos con... Todas esas cosas tenemos que también tener en cuenta. Características de los miembros. ¿A quiénes vamos a brindar la información? Vamos a exponer, digamos, en este caso, nuestra monografía. ¿A quiénes? A los docentes, tenemos que usar una técnica. A los estudiantes, otra técnica. A los amigos, otra pequeña técnica. Esto va a depender de a quién brindemos la información y la cantidad de personas. ¿De acuerdo? Ahora, la capacidad de conductor del grupo. Esto es muy importante, porque no vaya a ser que algunos, lo que suele pasar, ¿no?, con los alumnos, por ejemplo, cuando dejas la universidad, perdón, el colegio, entras a la academia, vuelves al colegio a empezar a encarar a tus compañeros de otros años y hasta el profesor, porque en la universidad, más que todo en la academia, adquieres más información más fresca, porque en el colegio son en etapas, ¿no? Primero, segundo, secundaria, un tema, tercero, secundaria, un poquito más, cuarto, un poquito más, digamos, en matemática, quinto, un poquito más sobre el mismo tema. Pero en academia abarcas en una semana todo lo que has hecho en 5 años. Entonces tú llegas al colegio y queriendo, enseñar a los demás, no, yo sé, usted se equivocó, no enseñó. Entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, siempre debe haber una persona que sea el moderador y evitar también las discusiones. Ahora, para una exposición del tema, acá estamos, exposición del tema. Tenemos la conferencia, discurso, sinopsis, panel, mesa redonda. Acuérdense que en conferencia solo hablo, y si permito preguntas, respondo. En el discurso, hablo, no hay preguntas, no hay nada. Sinopsis sí puedo hacer y en el panel también, más que todo en el panel. ¿De acuerdo? La mesa redonda es más activa, pero amerita más tiempo para una exposición. En la mesa redonda es como un pequeño diálogo que se puede llegar hasta una discusión, ¿no? Donde todos nos miramos, es como que estamos sentados en círculo, ¿no? A ver, tú qué opinas y todos hablan. Ahí también hay que tener cuidado de poner un poco de orden. Ahora, una exposición para discusión o debate. Debate dirigido o discusión guiada. Es excelente, a mí me gusta esta técnica, pero siempre en cuando tengamos una persona de moderador.
para que no se empiece las personas a salirse del tema o empezar a discutir. Es como decir, no, pues yo sé, pues yo he estudiado eso, pues yo he trabajado en eso, ¿por qué me tienes que decir a mí? Yo he vivido eso. No, eso tenemos que evitar. O a nivel profesional, así tú sepas. El que no sabe tendrá que enseñarte algo. Y si está en un error, calmadamente, mediante tu intervención, dices, sí, pero me parece, a mí me pasó en las circunstancias, en mi ciudad, en mi trabajo, donde yo estuve en el extranjero, me pasó esto en determinadas circunstancias. Lo que usted dice puede ser, ¿no? Pero en la realidad que he vivido eso, en forma pausada, bonita y sin ofender ni al ponente, ni a los invitados, ni a tus compañeros. ¿De acuerdo? La asamblea te puede ser en modo expositivo, el foro y la plenaria, ¿no? Vamos a avanzar porque nos va a ganar la hora. A ver, permítame. Listo. Ahora tenemos para el estudio de profundización de un tema, estudio de casos, comisión, seminario. Para el diálogo o entrevista, el Philips 66, la conversación, diálogo, debate público, entrevista colectiva o entrevista pública. Para la dramatización, los sociogramas y juego de roles. Este es muy interesante el juego de roles, como les dije, es interesante, pero dependiendo del tema de exposición. Y el sociograma también es interesante, pero amerita un poco más de tiempo y preparación. Vamos acá. Entonces vamos a tratar de ponerlas, les he hecho capturas, no voy a poner mi copyright porque esta vez no lo he hecho todo exclusivamente, yo lo he armado así. Entonces vamos a ver qué técnicas grupales, ¿no? Para exponer un tema tenemos, que son las más recomendadas. Se puede usar para otros temas, ok, sí, pero las más recomendadas para exposición de tema son estas. No quita eso que puedas elegir la que más te convence o te guste o te sea más fácil aplicar. Pero se recomienda esta siguiente lista, ¿sí? Para exponer. El sinopsis. Grupo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesiva ante un grupo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la duración. Entonces acá tenemos expertos, toman partes o un total de un tema, se centraliza en uno solo que hace los resúmenes de todo concreto. ¿De acuerdo? Y tenemos también un moderador que indica quiénes participan, qué ponentes también o qué experto le toca su turno o qué puede acotar. La mesa redonda, equipo de expertos, discuten sobre un tema ante un auditorio. ¿De acuerdo? Esa mesa redonda no siempre son expertos. La mesa redonda la pueden hacer ustedes mismos, como dinámica. Ustedes mismos pueden armar, ya, sentémonos acá, vamos a hacer un foro tipo mesa redonda. A ver, el tema en la mesa es tal tema, acá está. Empecemos. Estás con tu laptop, tu celular, investigaciones, bla, bla. Este trabajo me parece tal cosa, sí, muy bien, compañero, pero yo creo que hay que agregarle, entonces empezamos una discusión. En lo que es exposición, podemos invitar a un amigo o a un experto que nos ayude con nuestro tema para la parte fundamental, principal, no la parte de nuestro trabajo, sino la parte teórica más precisa o simplemente para brindarnos un pequeño prólogo, una pequeña entrada o introducción al tema. El panel. Un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el auditorio. Para mí es un poquito, ¿cómo le puedo decir? Más aplicativo, ¿no? Porque ya no voy a estar solo yo exponiendo, sino voy a permitir que los participantes y mis colegas brinden su información sin ser yo el único que exponga. Y también se va a respetar su idea. En cambio, cuando un ponente toca un tema y se guía una diapositiva y dice esto, a veces se han dado cuenta, no permiten que otros pongan o planteen otro tema. Sí, lo vamos a ver después. No, sí, déjeme, mi tema está preparado ahí. Sí, en cambio, acá sí se puede hacer esto. Ahora, una cosa que quiero que tengan en cuenta. Cuando se dice equipo de expertos, tengan en cuenta que el experto eres tú. El que ha preparado tu trabajo de investigación eres tú. Por lo tanto, tú eres el experto.
El que expones eres tú, por lo tanto tú eres el experto. ¿De acuerdo? No es que vamos a contratar a otras personas o vamos a llamar a invitados que tengan un recorrido o no sé, una propaganda o sean famosos. No, al decir grupo de expertos o el experto, se trata de tu persona o algún invitado sobre que tenga conocimiento sobre ese tema. Eso sí es importante, que tenga conocimiento sobre el tema, porque tú sí lo tienes. Si tú haces tu monografía, tú lo has hecho, tú conoces tu tema. Y si invitas a alguien que no lo ha hecho, pues ese experto o ese compañero o ese profesor debe conocer tu tema. Conferencia. Un expositor calificado pronuncia un discurso o conferencia ante un grupo sobre un tema, obviamente, ¿no? En este expositor calificado eres tú. ¿Por qué? Porque tu monografía lleva tu nombre. Tú eres el autor, tú eres el investigador. ¿De acuerdo? El discurso. Es una forma oral en la que un emisor individual se dirige a un auditorio con el fin de convencerlos de algo o moverlo, o motivarlo, o moverlo a la acción, ¿no? Eso es lo que antiguamente hacíamos, ¿no? Los docentes. Hablar, 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 hablar. Que hemos cambiado un poquito algunos con el tiempo, ¿no? Hablar motivando al estudiante a que se interese por el tema. Pero si te das cuenta, no hay interrelación directa. Solo te paras al frente como estoy ahora, yo hablo, 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 hablo. A veces veo esto, a veces no se ve bien esto. No prendo la del frente porque eso sí es muy fuerte para poder ver la pantalla. Entonces, vamos, hablamos, 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 hablamos. Ese es un discurso. O sea, ¿qué estoy haciendo? Un discurso de un tema. Es como que hacía nuestro querido presidente Juan García, ¿no? El discurso del Perú está en esto. Hablaba, habla sobre el tema que el ponente ha elegido. Y los demás que hacen, escuchan, 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 sin tener interrelación con los demás. Ahora, tenemos otras técnicas recomendadas ahora para discusión o debate de un tema. ¿De acuerdo? El seminario. Un grupo reducido investiga o estudia intensivamente un tema en sesiones planificadas, recurriendo a fuentes originales. Por eso a veces hacemos lo que es esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, su nombre adecuado debería ser seminario taller, porque primero se brinda la información y luego se desarrolla netamente el taller de la elaboración monográfica. Y si es solo taller, quiere decir que todos deberíamos estar ahorita hablando. Y Doris, ¿cuál fue tu tema? Y Alejandra, a ver, muéstrame tu carátula, ¿cómo la hiciste de tu monografía? ¿No? Y Kimberly, ¿y qué fue de tu, digamos, tu dedicatoria? ¿Cómo la planteaste? Y, a ver, trabajen entre ustedes, es un taller. Un seminario es brindar y a la vez hacer el pequeño taller. La comisión, un grupo reducido, discuten un tema o problema específico para presentarlo luego las conclusiones al grupo grande. ¿Sí? Pequeños grupos toman el tema, al final es lo que generalmente también se hace en los talleres, ¿no? En los talleres se forman grupos, a ver, grupo tal tema, tal tema, tal tema, o un tema todos, donde 5 personas, 5 personas, 5 personas crean su propia información, recaudan y sacan sus propias conclusiones y cada grupo nombra un representante donde expone el tema y las conclusiones, básicamente, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Estudio de casos. Un grupo estudia y analiza exhaustivamente un caso, con todos los detalles para sacar conclusiones. El estudio de casos generalmente se da cuando se presentan proyectos, lo que se debe hacer en las comisiones, en el Congreso, lo que hacen los estudios jurídicos cuando tienen, digamos, un bufete de abogados, cuando tú tienes un proceso, pues se sientan 3, 4 abogados y empiezan a ver posible solución a tu caso, ¿no? O a tu juicio, buscando jurisprudencia respectiva, ¿no? Que sea factible para librarte del proceso o ganar el proceso, ¿no? Por eso hay que más o menos ver qué exponemos, para qué lo usamos y ante quiénes lo usamos. Ahora, otro grupo de técnicas grupales son para discusión o debate de un tema. Espero que no se me esté repitiendo. A ver. Tenemos el debate dirigido a la discusión guiada, intercambio de información, de ideas e información sobre un tema realizado por un grupo de trabajo
Y siempre tenemos que tener esto, una conducción de una persona, no solo la conducción estimulante y dinámica de una persona. Esta persona, aparte de ser el profesor, tenemos que tratar de buscar en la exposición un moderador. ¿De acuerdo? Generalmente siempre hace el moderador el docente, en caso de los estudiantes, en caso de jurado, uno de ellos, el presidente, es el que hace de moderador. Para que todos no quieran intervenir a la vez o no hagan preguntas sobre pregunta, ¿no? Entonces, en el jurado van a tener uno de los, el jurado principal, como se dice el presidente, es el que modera el grupo. El foro, un grupo en su totalidad discuten informalmente un tema o situación bajo la conducción de un coordinador. ¿De acuerdo? Como hemos hecho el grupo online, ¿qué hacemos? El coordinador que soy yo, lo que te digo es, chicos, foro 1, pon brevemente o explica brevemente qué es el estudio. Entonces ustedes, yo estoy indicando que hagan eso. Entonces tú pones mi respuesta a mí. Empiezas, pa, pa, pa. Aparte es el debate. El debate ya es que tú pongas una idea sobre el foro que ha presentado otro de tus amigos. Lo que he visto bastante en ustedes, lo que hemos fallado es que no me han respondido todos a mí, sino han creado su propia pregunta y no. El foro era, digamos, dirigido, o sea, yo lo dirigía, hacía la pregunta y ustedes me respondían a mí. Responder a mi pregunta, responder a mi pregunta. Muchos de ustedes han respondido a la pregunta o a la respuesta de otro de sus compañeros. Cuando lo volvemos en foro simple es respuesta. Cuando es foro debate, planeamos una discusión, ahí sí podemos hacer lo que han hecho ustedes. Ahora vamos a ir avanzando un poco. La asamblea, reunión planificada dirigida por un moderador en las que participa un número amplio de personas. Como teníamos, ¿no?, en el colegio, ¿no?, las asambleas que hacían para discutir un tema o informarnos de algo. Entonces, juntamos a todo el colegio, toda la comunidad, y empezamos a informar y realizar acuerdos. Siempre un moderador. La plenaria, el grupo se reúne una totalidad después del trabajo en subgrupos para exponer y debatir las conclusiones parciales. Eso generalmente lo vemos también en el Congreso, ¿no? Formulan un tema, hacen diferentes grupos de evaluaciones y al final cada grupo presenta según sus características o su condición, digamos, tal problema, tuve el aspecto jurídico, tuve el aspecto administrativo y al final todos se juntan, los expertos, y dan su opinión y arman el bosquejo general de todo el problema o de toda la información que se deseaba recolectar. Ahora, técnicas para el diálogo y la entrevista. Entonces, en estas de acá ya tenemos ya información en Philips 66, ¿no? En pequeños grupos que les digamos de 6 personas, 6 grupos de 6 o 6 grupos de 6 en 6 minutos. Nosotros podemos crear nuestro propio Philips, pero la idea es Philips 66, él nos brinda, este grupo nos brinda la idea de cómo se puede agrupar. La conversación, ya hablamos algo, el debate en público, la entrevista colectiva, la entrevista pública. Ahora, las técnicas de dramatización, el sociograma, que algunos integrantes de un grupo realizan una representación de una situación real, breve y conflictiva, frente a un grupo grande para que ésta la analice. Esto es muy importante, generalmente esto se hace en casos de educación, en casos de psicología, para ver qué es lo que ocurre cuando haces algo, qué consecuencias genera tus acciones, ¿no? Y el otro de acá, el role play, que es el juego de roles. Entonces eso les he dicho que te enseña a ser más empático y más conocedor de las funciones de los demás participantes. A ver. Acá tenemos unos gráficos comparativos que les estoy dejando para que ustedes puedan analizarlos, el sinopsis, expertos, la información, digamos, de estos tres, ¿no? Estos tres más usados, cuál es su manera de ejecución o cómo se desarrolla. Y este es un pequeño también cuadro sinóptico de Sinopsio, Panel, Mesa Redonda y Philips 66, para que tengan idea cómo se utiliza y cuáles son sus objetivos, qué es lo que contiene cada uno. Pero antes les quería mostrar algo, ¿sí? Entonces, esto lo he hecho rápido. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo tenían. Les voy a aumentar información en su actividad hoy mismo en la noche
para que puedan desarrollar más su actividad, pero yo quiero, permítame algo, ¿sí? ¿Dónde estamos? Vamos a ver, ¿sí? Quiero mostrarles algo, un ejemplo. No puedo ponerles todos. Uy, 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 no sé dónde está. No nos va a alcanzar el tiempo para mostrarles todos. A ver, vamos a ver. Creo que es esto de acá. Ahora, para hacer también sus actividades, pueden usar ya, hay plataformas que tienen las plantillas, ¿no? Que ustedes ya muchos de ustedes han ido utilizando. A ver, un ejemplo, a ver, vamos a ver si podemos compartir esto de acá. Antes que nos puedan cortar, por ejemplo, una forma de realizar su actividad sobre esto, acá tenemos, ¿no? Un mapa conceptual, podemos un cuadro sinóptico, donde podemos realizar una actividad de esta manera. Estoy poniendo algunos ejemplos de los trabajos ya presentados por algunos de ustedes, ¿no? Que tenemos, mira, técnicas de participación grupal e individual. Está clasificando adecuadamente, ¿sí? Podemos hacer acá aumentar el juego de colores para poder jerarquizar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué técnicas hay? Todas estas técnicas hay. Durante estas técnicas, para exposición, tenemos estas técnicas de acá. ¿Claro? 1, 2, 3, 4, 5. Cada técnica consiste en tal cosa. Eso para hacer un mapa conceptual, no sé, cualquier otro organizador gráfico. Acá lo que le faltaría es un poquito más de distinción de colores para jerarquizar y tal vez agregar unos dibujitos pequeños. En caso de hacer un mapa mental, se hace lo mismo, pero se parte del centro, como ustedes saben. Pero, digamos, en caso de sinopsis, se pone un dibujito del sinopsio y sinopsio la palabra. En caso del panel, un dibujito de panel y panel abajito. O sea, la imagen que ustedes elijan no es al azar, tiene que indicar el concepto. Y en la parte de acá de sus conceptos chiquitos, si es un mapa mental, lo tienen que hacer lo más reducido posible en base a imágenes. Preguntas, muchachos, mientras si tengo tiempo para presentarles otro más por acá. No sé si algunos han avanzado ya este trabajo. ¿Qué es lo que les pedía, no? Que ustedes ya avancen, hagan, y los que tenían antes para elegir organizador de gráficos, por ejemplo, dice, les he dado un organizador gráfico de un cuadro sinóptico o un esquema, ¿no? Acá vamos a mostrarles, por ejemplo, otro que acá definitivamente le está faltando lo que es, a ver, lo que son los dibujos. Ejemplo, si lo notan, por favor. Entonces, acá tenemos un mapa mental. Este mapa mental parte del medio, ¿no? Parte del medio, brindando las conceptualizaciones para todos los costados, arriba, derecha, abajo, diagonal, para todo lado. Pero acá, ¿qué es lo que falta? Este es un buen trabajo, ¿eh? Lo que falta acá es basarlo más en dibujos. O sea, no sé si ven mi mouse, acá debería haber un dibujito en la flechita que indique, acá por ejemplo, para la dramatización, alguien haciendo un drama, ¿no? Para la exposición del tema, una personita exponiendo. Y solo pones exposición. Acá una persona haciendo no sé, un artista, digamos, dramatización. ¿Ves? Vas un poquito simplificando la información y que la imagen te indique más. Discusión, debate, una pequeña discusión, tipo buscan en internet una peleita y le pone discusión o debate. Acá, para entrevista, buscan un dibujo donde hay una persona entrevistando a alguien y pongan entrevista chiquito. Y nos evitamos de tanta información. Igualmente, en la parte de acá, vamos a ver, no sé si se nota, me avisan por favor. Si no se nota también, estamos quitándole al profesor unos segunditos, por favor.
Listo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos para una exposición de tema, tenemos la conferencia. Ahí acá podemos poner otro dibujito, podemos poner, ¿no? Y abajo, conferencia, ya no la conferencia. Y en la parte de acá, un expositor pronuncia un discurso ante un grupo. Ya no un expositor, se expone ante participantes, se expone ante el grupo. Breve, 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 pero siempre agregando dibujos. Ahora, esto me puede decir, ¿no? Uno de ustedes, no, profesor, esto lo estoy haciendo como telaraña. Ahí sí funciona. Pero busquemos siempre mapa mental, mapa conceptual. Busquemos más eso de trabajar porque nos sirve. Y más aún si lo podemos hacer en una plataforma o un programa o un software que existe y existe gratuito y nos ayuda. Sino que tenemos que darnos un tiempito. Toma tiempo hacer una diapositiva. No tengo tiempo de ese trabajo. ¿Pero qué? ¿Para qué les dejo ese trabajo? Uno, para aprender a realizar los organizados gráficos. Y lo segundo, para que ustedes puedan repasar y retroalimentar. Una vez que repasen haciendo esto, como es un plagio, digamos, preparando, ya van a tener el conocimiento en la cabecita. Chicos, completen sus, por ejemplo, sus trabajos, por favor. ¿Alguna pregunta? Por favor, gracias. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, profe, sí, claro, sí, profesor. profesor. Gracias, pensé que me habían dejado solo ya. Profesor, buenas noches. ¿El trabajo para presentarlo hasta cuándo? El trabajo que va a ser hasta el próximo sábado, ¿ya? Ahora lo voy a habilitar, pero miren, a cualquier trabajo anterior que no se haya presentado, por favor, informen también al soporte técnico, los que no pueden entrar, porque yo he hecho caso otro de Lady, he intentado yo con su número, con todo ingresar, no me permite entrar al número 1, la actividad número 1. No sé si el sistema ya lo ha sellado. En caso de eso, de que figure, no perteneces a ningún grupo, por favor, a soporte técnico. Y luego comunicarme a mí. Nadie me hizo, hay 3 personas que me han estado dando de esto observaciones. Profe, no puedo el 2, no puedo el 2, no puedo ingresar al 2. He tratado de solucionar, pero en algunos casos se puede, en otros casos no. Ya no puedo estar ampliando los temas. Presenten, porque no voy a hacer que tengan sus 18 en su examen, 18, 18, 19, les falta 3 trabajos, 0, 0, 0, 0. De ahí se bajan a 11 y acuérdense que la nota probatoria es 12, no es 11. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Y en el camino ya ingresa nuestro otro docente. No. Muchachos, ¿preguntas? No, profe, está claro todo.